¿Qué pasaría si te dijera que Jesús, su madre y su gente eran todos negros? Puede que le resulte difícil de creer, ya que hace mucho tiempo se pensaba que Jesús era un hombre blanco con pelo largo y sedoso y ojos azules. Esta imagen fue ampliamente difundida por pinturas antiguas que retrataban a Jesús como blanco. Sin embargo, muchas de estas pinturas han sido modificadas a lo largo de los años para ajustarse a esta idea. En otras palabras, Jesús, su madre y su pueblo fueron deliberadamente representados como europeos, aunque no fue el caso originalmente. Recientemente en Rusia se han descubierto pinturas antiguas, datadas de los siglos XIV y XV, que no han sido alteradas. Estas pinturas revelan una imagen diferente de Jesús, su madre y su gente. Este descubrimiento está cambiando completamente nuestra percepción sobre ellos. Rusia se ha destacado al revelar algunas pinturas religiosas que han provocado varias preguntas. El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó el traslado de uno de los iconos más preciados de Rusia de un museo a una catedral en Moscú. Estas pinturas, que han estado escondidas en las cajas de seguridad durante siglos, ahora son ampliamente accesibles al público, alterando nuestra percepción de Jesús, su madre y sus discípulos. Lo interesante es que muchas catedrales alrededor del mundo tienen pinturas similares a las encontradas en las bóvedas rusas, pero con una diferencia notable: Jesús, la Virgen María y las personas que rodean a Jesús son representados como negros. Esta discrepancia plantea preguntas sobre si las pinturas en Europa han cambiado con el tiempo. Las pinturas encontradas en Rusia datan del siglo XII y antes, lo que sugiere que no fueron adulteradas. Esto se debe al hecho de que, en ese momento, Rusia mantenía contacto directo con el Imperio Bizantino, donde cualquier diferencia en las representaciones religiosas sería rápidamente notada. Esto indica que las pinturas en las iglesias del Imperio Bizantino también retrataban a Jesús, su madre y su pueblo como negros. Antes de explorar por qué existe esta diferencia, primero examinemos el contenido de estas pinturas, conocidas como iconos rusos. Estas obras forman una extensa colección de pinturas que retratan la época y la vida de Jesús en la tradición rusa. El estudioso de iconos, Vladimir Ivanov, se sumergió profundamente en la iconografía rusa, ofreciendo ideas sobre el simbolismo histórico y el significado espiritual de estas preciosas piezas. Nos presenta una visión amplia de la iconografía rusa en su libro Iconos rusos. Aunque representan una variedad de escenas, estas obras de arte comparten un rasgo común. Retratan a Jesús, su madre, individuos e incluso ángeles. Ivanov discute las técnicas artísticas empleadas en la pintura de iconos rusos, como el uso de hoja de oro con tinta templada de huevo y métodos iconográficos tradicionales, como composición hierática y formas estilizadas. Examina el papel de los iconos en las prácticas devocionales ortodoxas, incluyendo procesiones de veneración y su uso tanto en culto público como privado. Su libro arroja luz sobre el profundo impacto de los iconos en la vida espiritual de los fieles. Algunas de estas pinturas incluso representan la era pre-Jesús. Por ejemplo, la Trinidad de Andrei Rublev ilustra la narrativa bíblica de 3 ángeles visitando al patriarca Abraham en el roble de Mamre, como se describe en el libro del Génesis. Para los cristianos, este evento simboliza la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, revelándose a Abraham como 3 huéspedes. Lo que llama la atención en esta pintura es la tez oscura de todas las figuras retratadas. Otra pintura notable es la de los santos Pedro y Pablo, que desempeñaron papeles cruciales en el desarrollo inicial y la difusión de la fe cristiana, especialmente después de la crucifixión de Jesucristo. Aunque la versión europea de esta pintura representa a los 2 santos como hombres blancos con el pelo rubio, la pintura encontrada en las cajas fuertes rusas los retrata como negros. San Pedro es representado como un anciano, con barba blanca, vestido con trajes tradicionales que simbolizan su papel como uno de los apóstoles de Jesús y el primer papa de la Iglesia Católica. Él es a menudo representado sosteniendo llaves, simbolizando su autoridad como el guardián de las llaves del reino de los cielos, según lo descrito en el Nuevo Testamento. Ya San Pablo es típicamente representado como un hombre con barba, vistiendo las vestiduras habituales de un ciudadano romano, reflejando su doble identidad como judío y romano. Él sostiene un libro,
simbolizando su papel como predicador y autor de numerosas cartas encontradas en el Nuevo Testamento, que tuvieron un impacto significativo en la teología y doctrina cristiana. Tanto Pedro como Pablo son considerados mártires de la fe, con Pedro siendo crucificado al revés y Pablo ejecutado por decapitación. Además está la pintura titulada El Signo, que representa un evento significativo en la tradición cristiana conocido como el signo de Teótocos. En esta obra de arte, la Virgen María, también conocida como Teótocos, es representada de pie con los brazos extendidos en oración hacia adelante. Generalmente posicionada en el centro de la pintura, está rodeada por una reunión de ángeles o seres celestiales. La escena a menudo incluye una representación de María apareciendo dentro o encima de una iglesia o templo, simbolizando su presencia divina. Rayos de luz emanan de María, simbolizando su brillo espiritual y conexión con Dios. El signo ilustra un milagro atribuido a la Virgen María. Se cree que ella apareció en el cielo frecuentemente en respuesta a oraciones o como símbolo de intervención divina. Este evento está asociado con ideas de protección, orientación y bendiciones otorgadas por la Virgen María. La pintura sirve como una representación visual de la intercesión de María y su papel como fuente de esperanza y consuelo para los creyentes. La Virgen María no es representada como blanca en la pintura. Además está la pintura Teodos de Bogul-Yobo, una representación muy apreciada de la Virgen María y el Niño Jesús en la tradición cristiana. Su nombre proviene del monasterio de Bogul-Yubo, cerca de Vladimir en Rusia, donde la pintura solía estar. Esta obra de arte tiene tanto significado artístico como espiritual, capturando temas de maternidad divina, compasión y gracia. En la pintura, la Virgen María es representada con una piel oscura, asumiendo una postura de bondad y humildad, con la mirada fija en su Hijo. Sus ropas a menudo reflejan su reverenciado papel como Madre de Dios, adornadas con intrincados detalles, simbolizando su importancia espiritual. Entre la colección de pinturas está San Miguel apareciendo a Josué, que ilustra un importante evento del Antiguo Testamento. En esta escena, San Miguel, retratado como un guerrero protector de color oscuro, aparece ante Josué, que sucedió a Moisés como líder de los israelitas y los guió a la tierra prometida. La narrativa representada en el cuadro está tomada del libro de Josué, específicamente en el capítulo 13, versículo 15. En este pasaje, Josué encuentra una misteriosa figura delante de él con una espada desenvainada. Cuando Josué se acerca y cuestiona su lealtad, la figura se identifica como el comandante del ejército del Señor, indicando que él representa la autoridad divina de Dios. Además, está la obra de arte Salvador de Yaroslav, que presenta un venerado retrato de Jesucristo, conocido como Cristo Pantocrátor, con una tez oscura. Esta representación se encuentra a menudo en el arte cristiano ortodoxo y lleva un significado espiritual significativo en la pintura. Cristo es retratado como el gobernante y juez final del universo, sentado en un trono como el monarca divino. Normalmente, él sostiene un libro del Evangelio en su mano izquierda, simbolizando su papel como el Maestro Divino y la personificación de la palabra de Dios. La expresión facial de Cristo es típicamente tranquila pero autoritaria, reflejando su poder y compasión como Salvador de la humanidad. Sus ojos son frecuentemente retratados como penetrantes y omniscientes, transmitiendo su omnisciencia y sabiduría divina. En honor a la ciudad de Yaroslav, en Rusia, donde se encuentra alojado, el cuadro del Salvador de Yaroslav ejemplifica la iconografía rusa, mostrando el estilo artístico distinto y la herencia cultural de la región. La famosa pintura titulada El Salvador en un risa de oro es un icono que representa a Jesucristo, adornado con un risa de oro. Un risa sirve como una cubierta o marco de metal que embellezca un icono, generalmente hecho de oro o plata. El foco de la pintura es Jesucristo, retratado en la iconografía ortodoxa tradicional, con un halo rodeando su cabeza, simbolizando su naturaleza divina. Notablemente, Jesús es retratado con una piel marrón oscura o negra. El elaborado diseño del risa dorado alrededor del icono de Jesús presenta patrones detallados, grabados y a veces incluso piedras preciosas,
representando la reverencia y el significado atribuido a la imagen de Cristo en el culto ortodoxo. Además, el risa actúa como una representación visual de la magnificencia y esplendor de Dios, reforzando la creencia en Jesús como el divino Hijo de Dios. Uno de los iconos rusos conservados en las bóvedas es Anunciación de Usug, que ofrece un retrato único de los ángeles. Esta pintura representa la proclamación de un evento significativo, donde el arcángel Gabriel informa a la Virgen María que ella concibe y dará a luz a Jesús, el Hijo de Dios. Tanto Gabriel como María son retratados como negros, privados de piel clara, ojos azules o cabello rubio. Otra pintura notable es Elusa, que significa ternura o compasión en griego. Presenta un retrato específico de la Virgen María acunando al niño Jesús en un abrazo apretado, con sus mejillas tocando. Esta representación destaca el vínculo íntimo entre madre e hijo, simbolizando el papel de María como intercesora compasiva y protectora de la humanidad. En esta pintura, Jesús y María no solo muestran una tez más oscura, sino también negra, haciendo eco del mismo tema que se encuentra en otras obras de arte de la colección. Hay una pintura titulada Nuestra Señora de San Teodoro, que muestra a la Virgen María acunando al niño Jesús, muchas veces retratada como un niño con la mano derecha levantada en un gesto de bendición. La Virgen María está íntimamente ligada a la protección de Constantinopla y es altamente considerada como guardiana y patrona del Imperio Bizantino. Una vez más, Jesús y su madre son retratados como negros y no blancos. Este retrato puede llevar a algunos a pensar que tal vez solo Jesús y su madre eran negros. Sin embargo, de acuerdo con estas pinturas, la gente alrededor de Jesús y su madre también fueron retratados como negros. Por ejemplo, diésele con Juan el Bautista y la Virgen. Representa a Juan el Bautista y la Virgen María junto a Cristo, mostrados en posiciones de autoridad y juicio, intercediendo ante Cristo en nombre de la humanidad. Lo interesante es que todos ellos tienen la piel extremadamente oscura. Considerando que estas pinturas plantean preguntas sobre la herencia y ascendencia negra de Jesús, esto lleva un significado histórico, colocándolo dentro de un tiempo y contexto específicos, así como sus seguidores a lo largo de los siglos. La imagen predominante de Jesús en las culturas occidentales ha sido la de un hombre de piel clara, con pelo largo y ondulado de color marrón claro o rubio y ojos azules. Sin embargo, la Biblia no ofrece una descripción física de Jesús, y las evidencias sugieren que probablemente se veía muy diferente a esta representación típica. Los registros bíblicos indican que Jesús era un judío nacido en Belén y criado en Nazaret, Galilea, durante el primer siglo. Mientras que la Biblia menciona a Jesús comenzando su ministerio alrededor de los 30 años, proporciona pocos detalles sobre su apariencia física, excepto para sugerir que no poseía una belleza extraordinaria o destacaba físicamente. Otra referencia en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 14 y 15, describe a Jesús con características que recuerdan rasgos negros, como pelo como lana, ojos ardientes y brillantes, pies de bronce. Pero ¿por qué Rusia difiere en su representación de Jesús y su pueblo como negros en las obras de arte religiosas? La razón está en la separación de Rusia de la Iglesia bizantina durante la era de la pintura religiosa. Esta desconexión resultó de la invasión y ocupación mongol de Rusia, conocida como la Horda de Oro, que impactó profundamente los lazos de la región con el Imperio bizantino y el mundo cristiano en general. A principios del siglo XIII, los mongoles lanzaron una serie de campañas militares que resultaron en el establecimiento del Imperio Mongol, uno de los mayores imperios terrestres continuos de la historia. Esta expansión los puso en contacto con varias civilizaciones, incluyendo Rusia, antes de que ésta tuviera fuertes conexiones con el Imperio bizantino y adoptara ampliamente sus creencias religiosas. En 1237, los mongoles lanzaron una invasión devastadora de los principados rusos, que estaban fragmentados e incapaces de montar una defensa unificada. Esta invasión culminó en la batalla del río Sit en 1238, donde los mongoles emergieron victoriosos, ganando control sobre la región y estableciendo a la Horda de Oro como un estado vasallo, imponiendo tributos a los príncipes rusos. La ocupación mongol remodeló los lazos de Rusia con el Imperio bizantino,
y el cristianismo más amplio. Antes de la invasión, Rusia abrazaba el cristianismo bizantino, considerando a Constantinopla, la capital bizantina, como su centro espiritual. Sin embargo, la invasión mongol rompió estos lazos, cortando las comunicaciones y las rutas comerciales con Bizancio, e imponiendo estructuras administrativas que ocasionalmente entraban en conflicto con la autoridad de la Iglesia Ortodoxa rusa. Antes de la invasión, tanto Rusia como el Imperio bizantino tenían obras de arte similares. Sin embargo, después de la invasión, el blanqueo de obras religiosas comenzó en Europa, a diferencia de Rusia, que permaneció bajo el dominio mongol durante más de 250 años. Por lo tanto, Rusia está sola en la preservación de obras de arte religiosas donde Jesús y su pueblo son retratados como negros, mientras que el resto de Europa cayó en estas obras de arte. Es cierto que las pinturas encontradas en las bóvedas rusas podrían haber envejecido con el tiempo. Muchos europeos creen que Jesús, su madre y las personas representadas en las pinturas eran en realidad blancos. Sin embargo, a medida que las pinturas envejecían, los colores se oscurecían. Pero este argumento es bastante débil, ya que todas las pinturas que las iglesias europeas tienen nunca cambiaron de color debido al envejecimiento. Si el envejecimiento de las pinturas fuera real, todas las pinturas cambiarían de color y se oscurecerían. Pero eso no sucedió. Además, incluso si decimos que el envejecimiento hace que los colores de las pinturas cambien, ¿por qué solo el color de la piel cambió? ¿Por qué el color de los vestidos y otros elementos mostrados no han cambiado? Curiosamente, en las pinturas rusas hay elementos de colores blancos y más claros presentes en su forma original. Pero tú, ¿aún crees que Jesús, tu madre y su gente eran blancos como los europeos? ¿O estas pinturas sin gracia y centenarias son reales, mostrando a Jesús como negro? En la sección de comentarios abajo, comparta su opinión sobre estas pinturas presentes en los museos rusos. Como es hermoso llevar la palabra de seños. Si tienes ganas de crear tu propio canal, así como el nuestro, para poder llevar la palabra del Señor cada vez más lejos, haz clic en el primer comentario fijado y aprende, aunque seas un completo principiante. Y para usted que está interesado en curiosidades bíblicas y sabiduría, aquí dejamos uno de nuestros videos más impactantes. Vea la carta que el Poncio Pilatos escribió a Augusto César sobre la crucifixión de Jesús. Usted quedará impactado. Gracias por tu atención y que permanezcas bajo la gracia de Dios. Hasta pronto.